Hola a todos, mis queridos seguidores. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en su espacio favorito. Espero de todo corazón que se encuentren radiantes, llenos de energía y con una sonrisa en el rostro. Hoy nos embarcaremos en una travesía fascinante para desgranar un tema que estoy absolutamente seguro que les va a cautivar, porque vamos a adentrarnos en la vida de alguien que sin lugar a dudas genera una cantidad monumental de conversación y, lo que es aún más importante, despierta una curiosidad insaciable. Sí, mis queridos amigos, hoy hablamos de Can Yaman, ese actor turco que ha logrado conquistar corazones en todos los rincones del planeta gracias a su carisma arrollador, su talento indiscutible y, por supuesto, a ese atractivo físico que desafía cualquier adjetivo. Pero hoy no nos quedaremos en la superficie de sus brillantes interpretaciones en la pantalla. No, en esta ocasión, vamos a sumergirnos en aguas un poco más íntimas, en el terreno tan debatido de su vida amorosa. Se escucha por ahí, entre susurros y titulares, que el consuelo se le ha acabado. Pero, ¿qué significa realmente esta enigmática frase? ¿Qué ha sucedido en la esfera sentimental de Can Yaman para que se haya convertido en el epicentro de tantos titulares y especulaciones desenfrenadas? Si su interés está picado y anhela desvelar cada uno de los detalles, les invito encarecidamente a que no se muevan ni un ápice de su asiento. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante exploración, un recordatorio amistoso, pero esencial: si por alguna casualidad aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de manera enfática a que pulsen ese botón de suscribir y activen la campanita que aparece al lado. De esta manera se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras novedades, que preparamos con tanto cariño y dedicación para ustedes. Vamos a darle al botón de suscribir y a activar esa campanita para estar siempre al día. Ahora sí, pongámonos manos a la obra y empecemos por el principio, por los cimientos de esta historia. Can Yaman irrumpió en el escenario mundial, consolidando su fama con series que se convirtieron en verdaderos fenómenos, como las aclamadas Erkencikus y Dolunay. La química que emanaba de él en pantalla junto a sus coestrellas era tan palpable, tan electrificante, que en el vertiginoso mundo del espectáculo, como es habitual, esto inevitablemente sembró la semilla de rumores y especulaciones sobre posibles romances que florecían fuera de los reflectores. Durante un periodo considerable, Can Yaman ha mantenido una postura admirablemente reservada en lo que respecta a su vida privada. Es un hecho conocido que ha mantenido algunas relaciones sentimentales que han trascendido el ámbito privado, algunas de ellas con una resonancia mediática mayor que otras, pero él, con una admirable habilidad, siempre ha intentado salvaguardar su espacio personal y su intimidad. Sin embargo, la insaciable prensa rosa, y sus seguidores más devotos y perspicaces, están constantemente a la caza de cualquier indicio, de cualquier pista que pueda desvelar el misterio. Y es precisamente aquí, en este punto crucial, donde la enigmática frase que sirve como eje de nuestro vídeo de hoy toma protagonismo: se acabó el consuelo. ¿Pero a qué se refiere exactamente esta expresión tan sugerente? Bueno, la interpretación que parece ganar más fuerza es que, tras atravesar una serie de altibajos emocionales y sentimentales, Can Yaman estaría ahora en una búsqueda más profunda, anhelando algo más sólido, algo que posea una consistencia y durabilidad mayores. Y quizás, solo quizás, en medio de esta búsqueda, haya encontrado esa pieza que hasta ahora parecía faltarle para completar su rompecabezas personal. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con diversas mujeres. Si echamos la vista atrás, es inevitable recordar, por ejemplo, su sonada relación con la talentosa actriz y presentadora turca Demet Özdemir, quien compartió créditos con él en la exitosa serie Erkencikus. Su química en la pantalla era tan incendiaria, tan magnética, que los fans, con una ilusión desbordante, deseaban fervientemente que esa conexión traspasara la ficción y se materializara en la vida real. Y de hecho, durante un tiempo así pareció suceder. Se convirtieron en una de las parejas más comentadas y aclamadas del momento, y su relación, al principio, daba la impresión de estar navegando con viento en popa, sin adversidades a la vista. Sin embargo, como a menudo ocurre en las relaciones, surgieron diferencias de opinión, los compromisos laborales se volvieron cada vez más exigentes, y es posible, quizás muy probable, que la asfixiante presión mediática haya jugado un papel determinante en su eventual separación. Fue un desenlace que sin duda entristeció a una gran parte de sus seguidores, pero como es una constante en el vertiginoso mundo de las celebridades, las relaciones sentimentales son a menudo tan efímeras como un soplo de aire, o al menos, resultan extraordinariamente difíciles de mantener cuando se encuentran bajo el implacable escrutinio público.
Tras su relación con Demet, Can Yaman protagonizó otros romances que acapararon, sin dilación, la atención de los medios y del público. Uno de los más resonantes y comentados fue, sin duda, su noviazgo con la deslumbrante modelo italiana Diletta Leotta. Esta relación desató un verdadero huracán mediático, un vendaval de noticias y fotografías. Se les veía juntos frecuentemente en Italia, asistiendo a eventos de gala, disfrutando de la vida al máximo, y todo indicaba que la relación iba en serio, que se trataba de algo más que una simple aventura pasajera. Incluso se barajaban planes de futuro, se hablaba de posibles bodas, de un compromiso más profundo. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, esta relación también llegó a su fin, y una vez más, las razones exactas de su ruptura no quedaron del todo claras para el público. Las especulaciones no se hicieron esperar. Se rumoreó sobre infidelidades, sobre diferencias insalvables, sobre las dificultades inherentes a la distancia geográfica, sobre el peso aplastante de la fama. Un sinfín de teorías que alimentaron vorazmente las páginas de las revistas del corazón y los feeds de las redes sociales, manteniendo la intriga en vilo. Y así, hemos sido testigos de cómo Can Yaman ha transitado por diferentes y complejas etapas en su vida amorosa. Ha habido momentos de una intensidad desbordante, de una pasión ardiente, de planes ambiciosos de futuro que, por diversas razones, no llegaron a materializarse. Y por supuesto es lógico pensar que también ha habido, y probablemente sigue habiendo, momentos de soledad, de introspección y de reflexión profunda. Es una experiencia humana universal, y para una figura pública, estas vivencias personales pueden ser aún más complejas y desafiantes debido a la constante y omnipresente exposición a la que están sometidos. Ahora bien, ¿qué significa realmente esta tan comentada frase, se acabó el consuelo? Esto, mis estimados amigos, sugiere con una gran probabilidad que Can Yaman ya no está en la búsqueda de simples distracciones, de pasatiempos efímeros o de relaciones pasajeras destinadas a llenar un vacío momentáneo. Parece que la etapa de consolarse, de buscar un alivio fugaz en relaciones que, en última instancia, no terminan de cuajar o de satisfacer sus necesidades emocionales más profundas, ha llegado a su fin. Esta interpretación puede desglosarse en varias vertientes. Por un lado, podría ser un indicativo de que ha alcanzado una mayor madurez personal y que, en la actualidad, busca una conexión emocional que sea más profunda, más significativa y que posea una mayor resonancia en su ser. Quizás sencillamente esté cansado de la superficialidad que, lamentablemente, a menudo acompaña a las relaciones sentimentales en el competitivo y exigente mundo del espectáculo. Por otro lado, y aquí es donde reside la mayor fuente de intriga y especulación para todos nosotros, la expresión, se acabó el consuelo podría interpretarse de una manera mucho más optimista y concreta, podría indicar que precisamente, ha encontrado ese consuelo anhelado, pero de una forma más estable, más arraigada y duradera. Y es precisamente en este punto donde convergen los rumores y las últimas noticias que han ido surgiendo en torno a su vida sentimental. Si han estado prestando atención a las últimas novedades y a las noticias del mundo del entretenimiento, sabrán que últimamente se le ha vinculado de manera insistente con la talentosa actriz italiana Francesca Lollobrigida. Y aunque en un principio se trataba meramente de rumores y especulaciones, las numerosas apariciones públicas conjuntas y algunas declaraciones públicas han ido, paso a paso, confirmando que entre ellos existe algo más que una simple y casual amistad. Francesca Lollobrigida es una actriz y presentadora italiana con una trayectoria profesional propia y consolidada, y su conexión con Can Yaman parece haber florecido de manera natural y especial durante el rodaje de una serie en Italia, un entorno profesional que, sin duda, propicia la cercanía y la intimidad. Lo que resulta particularmente interesante y esperanzador de esta posible nueva relación es que, a diferencia de algunas de sus relaciones anteriores, parece que Can Yaman está adoptando una actitud notablemente más abierta y transparente al respecto. Ya no se trata de ocultar su conexión con Francesca, e incluso se les ha captado compartiendo momentos que denotan una gran complicidad, momentos íntimos y, lo que es aún más significativo, incluso se les ha visto interactuando con miembros de la familia, lo que sugiere una integración y aceptación mutua. Para un seguidor atento de Can Yaman, esto es una señal de suma importancia. Implica que quizás ha encontrado a una persona con la que se siente genuinamente cómodo y feliz compartir su vida, alguien que comprende a la perfección la presión inherente a su profesión y que, sobre todo, es capaz de ofrecerle esa estabilidad emocional y personal que hasta ahora parecía esquiva y difícil de alcanzar. La frase "se acabó el consuelo" podría, en este contexto, significar que Can Yaman ha evolucionado.
Que ha pasado de la fase de buscar respuestas o alivios temporales en diferentes relaciones a haber encontrado esa paz interior y esa conexión profunda que le brinda la certeza de estar con la persona adecuada. Ya no se trata de probar, de experimentar a ciegas, de llenar tiempos muertos con relaciones insustanciales. Ahora se trata de un proyecto de construcción, de apostar firmemente por algo real, auténtico y con futuro. Además, es fundamental tener en cuenta que Can Yaman ha estado inmerso en un intenso y arduo trabajo en su carrera profesional, tanto en Italia como en otros países, lo que implica una agenda de rodajes y compromisos extremadamente exigente. Esta demanda profesional, sumada a la constante y a menudo agobiante atención mediática, puede hacer que la búsqueda de una pareja adecuada sea un proceso particularmente complicado y desafiante. Requiere la presencia de alguien que comprenda y acepte su ritmo de vida acelerado, que posea una gran dosis de paciencia y que, ante todo, no se sienta abrumado por su fama y el escrutinio público. Y por todo lo que hemos podido observar, Francesca Lollobrigida parece encajar a la perfección en este perfil. Se les ve juntos disfrutando de una notable complicidad, una profunda unión y una química indiscutible, y todo esto es una señal inequívoca de que las cosas van por buen camino. También debemos considerar que la edad y las experiencias vitales acumuladas suelen ser catalizadores para una mayor madurez en la forma de abordar y vivir las relaciones sentimentales. Can Yaman ya no es el joven actor que apenas estaba despegando en su carrera. Ha experimentado el éxito rotundo, ha navegado por las altas y las bajas, y es muy probable que ahora posea una visión mucho más clara y definida de lo que verdaderamente busca en una pareja y en una relación a largo plazo. La etapa de consuelo, entendida como un periodo de búsqueda y aprendizaje, puede ser una fase de exploración, de ensayo y error, de descubrimiento de sí mismo y de las propias necesidades emocionales. Una vez que se ha aprendido lo esencial, se pasa a la siguiente fase, la de la construcción sólida y el compromiso mutuo. Por otro lado, no podemos obviar que la frase «se acabó el consuelo» también podría tener un matiz de cierta resignación, como si hubiera estado buscando algo con ahínco y sin éxito durante mucho tiempo, y ahora, finalmente, hubiera encontrado una solución a sus anhelos. Sin embargo, dado el contexto actual y las evidentes y públicas apariciones de Can Yaman junto a Francesca, me inclinaría decididamente por la interpretación más positiva y alentadora, la de que ha encontrado esa ansiada estabilidad que tanto buscaba. Ya no necesita consolarse en relaciones que no terminan de funcionar o de satisfacer sus necesidades emocionales, porque ha encontrado algo que lo llena de verdad, que le aporta plenitud y felicidad. Resulta fascinante observar cómo las figuras públicas, a pesar de llevar vidas que a menudo aparentan ser perfectas y glamurosas, también atraviesan por los mismos desafíos, anhelos y vulnerabilidades que el resto de nosotros. El amor, la búsqueda de una pareja compatible, la profunda necesidad humana de conexión y de pertenencia, son sentimientos universales que trascienden la fama y el estatus. Y cuando una figura pública de la talla de Can Yaman, que despierta una admiración tan extendida, parece haber encontrado esa pieza crucial que faltaba en su vida, genera una gran expectación, una profunda alegría y un optimismo contagioso entre sus seguidores. En resumen, la vida amorosa de Can Yaman ha sido, hasta ahora, un auténtico torbellino de rumores persistentes, relaciones mediáticas de gran impacto y para él, sin duda, un camino de aprendizaje y crecimiento personal. La enigmática frase «se acabó el consuelo» parece marcar un punto de inflexión significativo en su vida sentimental. Ya no se trata de una mera búsqueda de alivio temporal o de llenar tiempos muertos con encuentros efímeros, sino de haber encontrado una conexión emocional mucho más sólida, profunda y duradera. Y todas las señales apuntan de manera contundente a que esa persona especial, esa alma gemela que ha encontrado, es Francesca Lollobrigida. Sin duda, estaremos expectantes para ver cómo evoluciona esta prometedora relación, pero por ahora, los indicios son sumamente alentadores y nos invitan al optimismo. Y con estas reflexiones, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un verdadero placer, un honor, desgranar este tema que tanto nos intriga y que genera tantas conversaciones. Espero de todo corazón que les haya resultado tan interesante como a mí. Y que hayan podido obtener una visión más clara y completa de lo que está aconteciendo en la vida sentimental de nuestro querido Can Yaman. Ahora, y esto es lo que más me ilusiona, me encantaría conocer su valiosa opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta nueva etapa en la vida de Can Yaman? ¿Consideran que Francesca Lollobrigida es la persona ideal para él, la pareja perfecta? Los invito a que compartan sus pensamientos y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido ameno e informativo, no olviden pulsar ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fervientes fans de Can-Yaman, o simplemente con aquellos que disfrutan de estar al día con las noticias y los cotilleos del fascinante mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les extiendo mi invitación una vez más: suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo constante y entusiasta es absolutamente fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad, interesante y entretenido para todos ustedes. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Un abrazo fortísimo y hasta la próxima.